Dios. Estás en Comenzando con Dios, un nuevo podcast de reflexión y oración con el pastor Anderson Tiapa por Radio en Oración. Existen aproximadamente 25.000 o posiblemente hasta 30.000 diferentes denominaciones cristianas en el mundo. Estas denominaciones se pueden organizar en 6 grupos principales: catolicismo, protestantismo, ortodoxia oriental, anglicanismo, iglesias no calcedonianas, como la iglesia armenia y la iglesia copta, y nestorianismo, especialmente las iglesias que se encuentran en Asiria de Oriente. Dentro del propio movimiento protestante existen más de 20.000 diferentes denominaciones protestantes que han sido creadas desde el inicio del movimiento protestante en el año 1520. Pero hoy voy a traer un nuevo movimiento estudiado incluso por el movimiento de Lausana. El movimiento de Lausana es una red de evangelización que surgió en 1974. Ellos conectan a influenciadores e ideas para la misión mundial, promoviendo el evangelio para cada persona y la formación de discípulos en cada lugar. Este movimiento altamente reconocidos también definió un nuevo cristianismo que está surgiendo. Se llama el cristianismo no nominal, para describir a las personas que se identifican como cristianas, pero contradicen los principios del cristianismo básico. En contraste, los cristianos no nominales son aquellos que se consideran cristianos de manera individual, sin pertenecer a una iglesia u organización, y suelen tener una fe y práctica religiosa más personal e independiente, pero contradicen los principios cristianos básicos, como por ejemplo convertirse al cristianismo, a la fe, a las creencias, a participar incluso en la iglesia y en la vida cristiana diaria. Este nuevo grupo no nominacional, así conocido por el movimiento Lausana, no se adapta ni reconoce a las iglesias tradicionales. Están creando su propio concepto de fe. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber que estamos en Cristo? ¿Cómo saber si vivimos en Cristo? Primera de Juan 2:6 nos dice: en Primera de Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. En esta carta o en esta epístola de Primera de Juan, el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, carta que fue escrita en general, aunque también se dirige especialmente a aquellos que están experimentando pruebas y poniendo a prueba su fe. Se cree que la carta fue escrita en el año 90 después de Cristo por Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos. Esta carta tiene como propósito asegurar a los creyentes en su fe en Jesús y darles un fundamento sólido para su confianza en Él. Se van a abordar temas como el amor, la obediencia a los mandamientos de Dios, la confesión de pecados y la importancia de discernir entre la verdad y el error. Pero son los versículos 4 y 5 de Primera de Juan, capítulo 2, que nos van a explicar cuando un cristiano está viviendo en Dios y cuando no. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Como verán, estos versículos se enfatizan la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios como evidencia de un verdadero conocimiento de Él y de su amor. Las personas que dicen conocer a Dios, pero no obedecen sus mandamientos, es considerado un mentiroso y no tiene la verdad en Él. Por otro lado, aquellos que guardan la palabra de Dios demuestran que el amor de Dios es perfeccionado en ellos. Hay una palabra aquí que resalta, en griego, opeilei, verbo presente activo, indicativo, en tercera persona singular, que significa debe o tiene que.
Lo que quiere decir el texto es: debe, la persona que dice que está en Cristo, vive en Cristo, debe o tiene que vivir como Cristo vivió. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21, también dice: pues para esto fuiste llamado, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejando su ejemplo para que sigáis sus pasos. En el libro de Stott o John Stott, titulado El Cuerpo, editorial CLIE, año 2010, hay una expresión de él que dice: la iglesia es el lugar donde las verdades son transmitidas, las almas son pastoreadas y los creyentes son nutridos en su fe en Cristo. Independientemente de la denominación a la que pertenezcamos, incluso aquellos que adoptan una fe más personal o independiente, la pregunta sigue siendo: ¿cómo sabemos si vivimos en Cristo? La respuesta se encuentra en la obediencia a los mandamientos de Dios y en seguir el ejemplo de Jesús, como nos recuerda 1 de Juan 2:6. Aquellos que dicen vivir en Dios deben vivir como Jesús vivió. Esto implica más que asistir a una iglesia como uno de los más importantes deberes del cristiano. El identificarse como cristiano es importante. Implica un compromiso diario con los principios cristianos y un esfuerzo constante para emular el amor y la bondad de Jesús en nuestras propias vidas. No se puede decir ser cristiano separado del cuerpo de la iglesia, y mucho menos sin conocer y hacer su voluntad. Señor, ayúdanos a ser ejemplo, verdaderos cristianos unidos al cuerpo, la iglesia de Cristo, transmisora de la verdad, formadora y donde somos realmente pastoreados. Desde Radio en Oración, como todas las mañanas te digo, no salgas sin hablar con Dios. Pastor Anderson Tiap.